Tardes, mi nombre es Caterine Saucedo, soy la responsable de comunicación eh, de parte del equipo de EIS y SA y también soy parte de lo que es la regional, bueno, de CIES más que todo en la regional Santa Cruz, apoyando también en el tema de comunicación. Muy buenas, bueno, buenas tardes y gracias Rubén por el espacio. Creo que hoy día vamos a estar como moderadores y bueno, ya dar la bienvenida a todos y todes. No sé si Rubén, estamos, ¿no? Vale, muchas gracias, Catherine. Bueno, pues para iniciar el día de hoy en este webinar, le paso la palabra a mi compañera Joanna Waterborn. Joanna, si quieres dar las palabras de inicio. Muchas gracias, buenas tardes, buen día para nuestro distinguido panel y para toda la audiencia que nos escucha y para quienes nos van a sintonizar fuera de la transmisión en vivo. Para FOS Feminista, que somos una alianza global por la salud y derechos sexuales y reproductivos y por la justicia sexual y reproductiva, es un honor tener el rol de coorganizadoras de este webinar, que es uno de un ciclo de 4 que tenemos previstos para realizar en el marco de un proyecto que estamos ejecutando denominado Futuros Feministas Libres de Violencia, el cual es financiado por Global Affairs Canadá y que estamos implementando gracias a la participación y una colaboración activa de varias socias locales, como son Equimundo, Católicas por el Derecho a Decidir México, la Red Nacional de Refugios también en México, el Observatorio Ciudadano Nacional de Femicidio en México también, el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer CEPAM Guayaquil, que se encuentra en Ecuador, y el Centro Paraguayo de Estudios de Población CEPEP en Paraguay. Este proyecto, en términos generales, tiene como propósito incorporar un enfoque integral para prevenir y responder a la violencia sexual y de género en América Latina, con un enfoque prioritario en estos países donde estas socias están haciendo un relevante trabajo, como son Ecuador, México y Paraguay. Precisamente una de las acciones para poder alcanzar los objetivos desde este proyecto es la facilitación de espacios virtuales de intercambio sobre educación integral en sexualidad, que son temáticas que, como sabemos, además de ser de interés, responden a las necesidades concretas de información de nuestros países y de nuestra región. Y nos permite este tipo de acciones difundir no solo información, experiencias y recursos de contenido original y también sustentado en evidencia, que pueda permitir, ¿verdad?, a públicos diversos y concretamente poblaciones más jóvenes, tener acceso y agencia de todo lo que tiene que ver con educación integral en sexualidad. Así es que este webinar, como saben, tiene el nombre Normas y Tradiciones de Género, cómo impactan en la vida de las mujeres. Y lo estamos realizando en esta alianza estratégica que tenemos con el Centro de Educación Integral en Sexualidad y Servicios Amigables para Adolescentes que administra nuestra socia, amiga y aliada CIES de Violencia. Sin más, entonces me complace ceder la palabra también a Jimena Austria Borda, quien es gerente nacional de programas y proyectos de CIES Bolivia. Buenas tardes a todas, todos y todes. Realmente para nosotros también es un placer darles la bienvenida a este webinario. Es un tema muy importante, es un tema que entendemos que en toda la región el tema de la igualdad de género es un tema que está posicionado en la agenda pública y sabemos que este espacio va a ser un espacio muy rico de mucho análisis, reflexión y esperamos de que se puedan compartir todas las experiencias que se tienen en los diferentes países. Sin más, les doy nuevamente la bienvenida y esperamos que sea un espacio de mucho provecho para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Joanna y Jimena, por darnos la bienvenida al webinar del día de hoy. Y a continuación le paso la palabra a mi compañera Catherine para que pueda dar la bienvenida a la presentación de nuestras panelistas.
Bueno, ¿me escuchan? Presentarla aquí a Laura Sánchez Mantilla. Ella es coordinadora de proyectos de lo que es la CEPAL Guayaquil en el proyecto de Futuros Feministas Libres de Violencia. Es psicóloga clínica, ha trabajado en la CEPAL Guayaquil hace 15 años, está como gestora de salud sexual y salud reproductiva, coordinadora de proyectos sociales, actualmente es coordinadora de proyectos, y brindando apoyos técnicos al servicio de la atención de la violencia de la CEPAL Guayaquil, facilitadora también de proyectos de capacitación con mujeres para el reconocimiento y defensa de los derechos humanos, responsable de la construcción de alianzas y coordinación interinstitucional con los ministerios de salud y educación y organizaciones socias. Damos la bienvenida y bueno, ya ella está lista con toda su presentación. Por favor, la invitamos a que prenda su micrófono y adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todas y todes. Primero agradecerles por este espacio, que es un espacio muy enriquecedor para poder intercambiar ideas y conversar alrededor de estas normas y tradiciones de género. Para nosotros como CEPAN durante estos años nos ha permitido, ¿verdad?, cuestionar constantemente esta persistencia de normas y condiciones atribuidas al género, que de alguna manera siguen siendo uno de los mayores impedimentos para romper con prácticas estructuralmente violentas, dado que el poder en su ejercicio hegemónico, ¿verdad?, por preservar estas tradiciones machistas, continúan en su labor de colocar siempre a las mujeres en todas sus diversidades, ¿verdad?, en condición de subordinación y sujetas a discriminación y violencia desmesurada. No sé si Rubén me ayudas por favor avanzando con la diapositiva. La siguiente. Bueno, y quería mencionarles que no obstante en nuestro país, ¿verdad?, Ecuador, donde de acuerdo a algunas cifras nacionales que quisiera compartir en este momento, Rubén, por favor, es así como a nivel, en el contexto nacional, desde el año 2014, donde se tipificó el delito de femicidio aquí en Ecuador, hasta abril del 2023, ¿verdad?, se ha reportado alrededor de 1.855 víctimas de homicidios intencionales de mujeres, de los cuales 635 casos se han reportado, ¿verdad?, que han iniciado una investigación previa por el presunto delito de femicidio. O se registra también una asistencia ejecutoriada por medio del mismo delito. Acercándonos un poco más, vemos que existe también un 29% de los casos en donde no existe una clara identificación de los agresores. Pero cabe resaltar que el 47% de los casos, los femicidas han tenido un vínculo sentimental con la víctima, siendo esto en algunos casos las exparejas o las parejas en la actualidad. Esto significa que en Ecuador hay una alerta, ¿verdad?, que te dice que cada 23 horas ocurre un femicidio en Ecuador. Ante aquellas cifras, lo que debería alarmarnos no debería ser únicamente este aumento inmesurado en el tiempo, sino también la relación que tienen ante dos aspectos primordiales. El primero, el rol que está cumpliendo el Estado en la actualidad, donde a pesar de haber impulsado estrategias nacionales para la igualdad de género, haber desarrollado y promulgado leyes como por ejemplo la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en el año 2018, ¿verdad?, sigue mostrándose distante de la realidad social, haciendo que otros actores de la sociedad civil también tengan que emerger como respuestas complementarias para exigir la reparación de los derechos a víctimas y sobrevivientes. Estamos hablando claramente de la sociedad civil, que constantemente brega por los derechos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes. La siguiente. No obstante, más allá del Estado, hay algo que queda en evidencia, ¿no? Hay algo que sigue surgiendo y que resuena,
ante la exigibilidad por la prevención, la justicia y la reparación, y esto es el patriarcado instaurado en lo más profundo del tejido social, cuya expresión queda siempre en evidencia, ¿verdad? Cuando escuchamos en el caminar o en los mismos juzgados interpelando a las víctimas, ¿verdad? Porque si se han vestido provocativamente, porque se lo merecía, quién las manda a tener amigos, y a lo mejor ella estaba sola y se ha expuesto circulando por la calle a altas horas de la noche, si se embriagó o estaba drogada, ¿no? Es porque ella se lo buscó. Si tiene una vida promiscua, cuestionando sus comportamientos, o si en algún momento dentro de sus relaciones de pareja no ha complacido al marido. Todas estas estrategias que hemos tenido que escuchar una y otra vez reflejan una realidad latente, donde luchar contra la subyugación impuesta bajo las llamadas normas de género, ¿verdad? Tienen como un castigo la naturalización de la violencia para mantener ese poder intacto. Es así como CEPAN Guayaquil lleva ya 40 años, valga el momento para mencionar que este año cumplimos nuestros 40 años, trabajando por los derechos de las mujeres, niños, niñas, jóvenes y adolescentes en todas sus diversidades. Donde desde el enfoque transformador de género, ¿verdad? Y a través del acercamiento con las comunidades, el trabajo conjunto, a ellas hemos podido identificar, desarrollar, consolidar, fortalecer estrategias enfocadas a la prevención, la atención y sobre todo a mitigar los daños, ¿verdad?, producidos por esta violencia de género. CEPAN Guayaquil cree firmemente que las comunidades, los establecimientos educativos, los servicios de salud son piedras angulares, ¿verdad?, para un cambio transformador donde las conductas y las prácticas violentas dejen de naturalizarse. La siguiente. Es por ello que quisiera mencionar y compartir con ustedes algunas estrategias de acción que durante estos años hemos venido fortaleciendo, hemos venido impulsando, ¿no? Por ejemplo, tenemos la atención de violencia basada en género a través de los servicios de atención a la violencia, ¿no? Donde en estos últimos años, estos últimos 10 años hemos brindado más de 60.000 servicios a niños, niñas y adolescentes y mujeres víctimas de violencia basada en género, víctimas de violencia sexual y femicidios, ¿verdad? De esta experiencia se han formado grupos de mujeres de las comunidades a las cuales llamamos nosotras orientadoras de los derechos, y de las cuales nos sentimos muy orgullosas de poder haber trabajado con ellos todas fortaleciendo sus capacidades de liderazgo, ¿verdad?, en la lucha por el derecho a una vida libre de violencia y en la promoción de los derechos sexuales y derechos reproductivos, para la articulación de respuestas emergentes, el relacionamiento con la comunidad, porque cabe resaltar que este es un grupo de mujeres, ¿verdad?, que si bien es cierto, en algún momento llegaron como víctimas de violencia machista, pasaron también por un proceso el cual les permitió a ellas tener un reconocimiento en su vida sobre esta violencia, ¿no? Y poder fortalecerse a través también de la empatía y el trabajo con otras mujeres dentro de las comunidades, ¿no? Es así como ellas han venido articulando respuestas emergentes relacionadas a la incidencia, a la exigibilidad y especialmente para cuestionar las normas de género que históricamente han sido trasladadas de generación en generación, rompiendo así con tradiciones violentas y discriminatorias, ¿no? Todo este trabajo pues ha permitido que a través también de la articulación con la red de centros de atención a la violencia a nivel nacional, esta instancia o estas organizaciones sociales podamos promover, podamos exigir, ¿verdad?, a través de los tomadores de decisiones, poder presionar para que existan leyes y políticas, sobre todo estrategias viables enfocadas en los contextos nacionales, donde uno de los mayores logros para CEPAN en el año 2010, ¿verdad?, fue concluir el proceso de construcción del diseño
del modelo de atención que dio luz al modelo que actualmente implementa el Estado a nivel nacional, ¿no? Me siento tan orgullosa de decirlo porque fuimos parte de este proceso de construcción, ¿verdad? Y es importante resaltar sobre todo la participación de esta red de organizaciones sociales. No obstante, en la prevención, atención y reparación a víctimas de violencias basadas en género también se encuentran involucrados los servidores públicos, ¿no? Que tienen dentro de sus competencias y responsabilidades, pues proveer respuestas integrales, que sobre todo incluyan el aseguramiento y la provisión de servicios de atención frente a sus necesidades de salud sexual y salud reproductiva para las mujeres, ¿no? Para lo cual CEPAN Guayaquil, desde la firma de un marco, en el marco de la firma de un convenio de coordinación interinstitucional, ha buscado el fortalecimiento de los servicios de salud con los centros del Ministerio de Salud Pública. En esta acción hemos logrado desarrollar procesos de capacitación y sensibilización a los profesionales de salud, ¿verdad? Para brindar servicios de calidad, para atención al aborto seguro, por ejemplo, ¿verdad? Prevención y detección del VIH-Sida, implementación de estrategias de prevención para el embarazo adolescente, y así como también dotación de implementos y medicamentos, pero sobre todo en estos últimos años hemos logrado el acompañamiento y el seguimiento a casos de mujeres que no han logrado acceder a los servicios por alguna razón, ¿ya? Y que se han visto vulneradas en sus derechos. Asimismo, logramos evidenciar que tradicionalmente la información capacitante en salud sexual y salud reproductiva ha sido desarrollada por adultos y para adultos. No obstante, los niños, niñas y adolescentes en todas sus diversidades también son agentes de cambios transformadores, propulsores de ideas innovadoras que requieren y exigen tener respuestas en el cumplimiento y promoción de sus derechos. En este sentido, el CEPAN Guayaquil, ¿verdad?, hace muchos años decidió firmemente trabajar para escuchar y construir con los jóvenes, desde los jóvenes, para los jóvenes, ¿no? Lo cual dio vida a lo que ahora llamamos el Centro de Pasos y Huellas, ¿no? Que fue construido con este grupo de jóvenes que actualmente son referentes para el acercamiento de información de salud sexual y salud reproductiva hacia otros jóvenes. También hemos venido formando parte, ¿verdad?, de una propuesta participativa, metodológica participativa que se llamaba Recorrido Participativo, que fue el primer acercamiento a metodologías interactivas para la prevención y erradicación de la violencia y para la educación sexual y salud reproductiva para jóvenes en el ámbito educativo. A partir de ello hemos venido desarrollando nuestras propias metodologías participativas para alcanzar con EIS a jóvenes, ¿verdad?, a través de un proyecto regional que se llama Derechos desde el Inicio, ¿no? Y en el cual en estos últimos 2 años hemos logrado alcanzar alrededor de 9.265 jóvenes, también docentes y también facilitadores con las capacidades para poder reproducir y impartir el programa a través del currículo EIS. En ese sentido, también es indispensable mencionar que para el posicionamiento de las necesidades de las comunidades y de los sectores con los cuales hemos venido trabajando en un marco de exigibilidad de los derechos de las mujeres, niños y niñas y adolescentes, por una vida libre de violencia y libre de ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, el CEPAN también se ha involucrado en distintos espacios y acciones de incidencia, en las cuales me gustaría mencionar, por ejemplo, la que hemos llevado a cabo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como es el caso de la niña Paola Guzmán Albarracín, ¿verdad?, que fue víctima
de violencia sexual y la cual se suicidó producto de esta violencia, ¿verdad? Pudimos llevarlo a cabo contra el Estado ecuatoriano, y los procesos también de acompañamiento que hemos logrado a través del litigio estratégico local, el poder haber llevado un primer caso de legítima defensa, los casos de femicidio a partir del 2017 en Guayaquil, y el acompañamiento a casos de violencia sexual a través del Centro de Respuestas Legales, y el acercamiento de información legal y desarrollo de capacidades para la defensa de los derechos humanos a los y los estudiantes a través de nuestra clínica jurídica, ¿verdad? Cabe mencionar que todos estos componentes, estas estrategias de acción que les he mencionado, actualmente se encuentran integradas a una intervención más llamada integradora a través del proyecto Futuro Feministas Libres de Violencia, ¿verdad? La siguiente, la cual nos ha permitido o nos ha dado la oportunidad de poder entrelazar experiencias organizacionales, locales y ajustadas a avances regionales, ¿verdad? Pero sobre todo nos ha permitido identificar y potenciar aquellas que permiten a las mujeres, niños, niñas y adolescentes avanzar en el ejercicio de sus derechos. Tenemos un gran reto, ya que consideramos y estamos en el proceso de ajustar nuestro modelo de atención que actualmente tenemos para que brinde respuestas más integrales, incluyendo no solamente la violencia basada en género, sino también respuestas a salud sexual y salud reproductiva y al ejercicio del derecho a decidir como esencial para alcanzar la autonomía integral. También nos encontramos a través de esta propuesta de Futuros Feministas Libres de Violencia, potenciando la prevención desde la intervención en EIS, con la comunidad educativa y las familias. Siendo esta una idea innovadora para que en el país, ya que existe todavía una carga de prejuicios, tabús, grupos antiderechos y religiosos, ¿verdad?, que son los que están impidiendo que las familias hablen abiertamente de la salud sexual y salud reproductiva, y por lo tanto están bloqueando el acceso a la participación de los jóvenes. La siguiente. Finalmente quisiera compartir con ustedes, ¿verdad?, una frase célebre de Angela Davis, conocida feminista, política, que siempre nos ayuda a recordar que no estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar, estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar. Muchas gracias. No sé si mi compañera Catherine continúa ahí, pero muchísimas gracias, Nora, por esta presentación. Y vamos a pasar con nuestra siguiente panelista. Bueno, a continuación tenemos a nuestro colega Ramiro Díaz, coordinador del Centro de Educación Integral en Sexualidad y Servicios Amigables para Jóvenes, de CIES, hosteado por CIES en Bolivia. Ramiro es licenciado en Psicología con formación destinada al desarrollo de procesos educativos en educación integral en sexualidad, salud sexual, salud reproductiva y derechos sexuales y reproductivos. Cuenta con posgrados en juventudes, educación integral en sexualidad y derechos sexuales y reproductivos y género. En su trayectoria actuando por los derechos sexuales y reproductivos, destaca en su formación y activismo como parte de la red de líderes y lideresas juveniles voluntarias, Tú Decides, y promotor de los derechos de la población LGBTQ+, con Vivo en Positivo Bolivia. En la actualidad, Ramiro es colaborador de CIES Bolivia para la coordinación del Centro Global de Educación Integral en Sexualidad y Servicios Amigables para Jóvenes en alianza con COSUR.
Bienvenido, Ramiro. Estimado Rubén, muchísimas gracias por la presentación y bueno, enviar un saludo a todas, todos y todas quienes se encuentran en esta oportunidad, siguiéndonos en este espacio y sobre todo acompañándonos de este tema tan de discusión que es no solamente tan interesante, ¿no? Sino es necesario que esté dentro de nuestras agendas como parte de las organizaciones que trabajan en la promoción y en el ejercicio pleno de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, y sobre todo de aquellos que son tan vulnerados como son el género, ¿no? Si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Y bueno, en el entendido de que todas las organizaciones que nos encontramos acá, de alguna manera nos vinculamos con la promoción de los derechos sexuales, los derechos reproductivos, y en esta oportunidad del género, nosotros entendemos al género, bueno, como prácticamente casi todos, el conjunto de características de aquellos atributos, marcas y permisos y prohibiciones, prescripciones asignadas a las personas en función al sexo con el que llegan a nacer, y reconocemos que a partir de toda esta asignación se pueden llegar a presentar diferentes problemáticas que hacen a que estas características que se encuentran en una persona alcancen un nivel de vida que sea con privilegios, un nivel de vida designado o destinado a alcanzar una vida digna. Y evidentemente nos referimos a que los hombres somos quienes tenemos mayores beneficios cuando se habla de roles de género vinculados a partir del sexo con el que nosotros nacemos. ¿Y esto qué significa? Esto hace que aquellas personas que no se encuentran en el hecho de ser hombres, hombres adultos, hombres heterosexuales o heteronormados, pues no alcancen el máximo desarrollo o no alcanzan la satisfacción de sus necesidades y mucho menos el ejercicio de sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos. En sí es como una organización de desarrollo social sin fines de lucro, involucramos dentro de todas nuestras acciones diferentes enfoques a partir de los cuales desarrollamos nuestra misión y nuestra visión. Uno de esos enfoques es justamente el enfoque basado en género. Este enfoque basado en género está orientado justamente a promover la inclusión y el empoderamiento de todas aquellas poblaciones que han sido de alguna manera permanentemente vulneradas en el ejercicio de sus derechos. ¿Qué buscamos a partir de la incorporación de este enfoque de género? Justamente promover la inclusión, pero también el empoderamiento y la igualdad de estas poblaciones. Y cuando nos referimos a aquellas poblaciones que constantemente han sido vulneradas en el ejercicio de sus derechos, hablamos de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, evidentemente mujeres y poblaciones diversas también. En ese sentido, el CIES, dentro de sus diferentes acciones, incorpora este enfoque de género tanto en su misión, en su visión, en sus planes estratégicos institucionales, pero también en todos los proyectos o en todas las estrategias que llegan a implementarse dentro de lo que significa su marco de proyectos, pero también sus acciones. El CIES incorpora un modelo de promoción y asistencia en salud sexual y salud reproductiva, a partir de la cual nosotros llegamos a la población para que de alguna manera puedan ellos y ellas o podamos nosotros transformar las conductas de género que de alguna manera atañen la vida de las mujeres o de todo aquello que no está concebido en la heteronormatividad. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Y bueno, la situación preocupante, al igual que en Ecuador, creo que Bolivia es uno de los países que también tiene cifras que son preocupantes respecto a la violencia basada en género y a la violencia sexual. En Bolivia prácticamente, de acuerdo a datos del UNFPA y de la Fiscalía General del Estado Plurinacional de Bolivia, 7 de cada 10 mujeres en algún momento de su vida han sido víctimas de algún tipo de violencia, ¿no? Y este tipo de violencia, evidentemente, surge a partir de diferentes factores. Los micromachismos, que en alguna medida se encuentran enraizados dentro de nuestra comunidad, hacen que muchas personas, muchos hombres que ejercen violencia en las mujeres, normalicen esta situación y por lo tanto hace que las mujeres también, al estar sujetas ante estas situaciones de violencia constantemente, hacen que normalicen la violencia recibida, por lo tanto no llegan a generar ningún tipo de denuncia o simplemente llegan a vivir con miedo en función a las diferentes situaciones de riesgo por las cuales puede llegar a pasar su vida. Bolivia es uno de los países que cuenta con un amplio marco normativo en función a la protección de los derechos
de las mujeres, de los niños, de los adolescentes y jóvenes, tenemos prácticamente un paraguas de leyes que están enmarcadas en la Constitución Política del Estado, que garantizan el ejercicio pleno de los derechos sexuales y derechos reproductivos en su artículo 66, pero que también promueven otras leyes como la ley contra toda forma de racismo y discriminación, la ley que protege a la mujer de cualquier tipo de violencia, la ley 348, la ley 243, que también protege a las mujeres en función a la vida política que ellas llevan ante toda forma de acoso y de violencia, también una ley de trata y tráfico, la ley de la juventud 342, que habla igual sobre la protección de los derechos de la juventud y evidentemente dentro de sus artículos plantea elementos muy importantes para proteger a aquellas mujeres y erradicar de alguna manera la violencia basada en género y la violencia sexual en Bolivia. Sin embargo, los números que nosotros vemos acá evidencian de que contar con un amplio marco normativo no es garantía para que las personas, para que las mujeres, los niños, los jóvenes y las jóvenes dejen de pasar por diferentes situaciones de violencia. En ese sentido, simplemente comentarles los datos que tenemos acá, obtenidos de la Fiscalía General del Estado Plurinacional de Bolivia. En el 2021 se han registrado 47.213 casos de violencia de género en Bolivia, aumentando esta cifra 4.000 denuncias más, llegando a 51.911 casos de violencia de género en el 2022. Como ustedes podrán ver, esta característica o este indicador prácticamente va sumándose cada año más. Evidentemente es porque se cuenta con un marco normativo que protege a las mujeres, que protege a las personas que denuncian, y una vez que las personas se enteran, llegan a denunciar más. Sin embargo, también podemos ver de que hacen falta muchos más esfuerzos para que estas leyes, para que la socialización de estas y sobre todo la implementación de estas en aquellas instancias que son operativas lleguen de alguna manera no solamente a ser espacios de denuncia, sino más bien lleguen a constituir espacios de atención a personas víctimas de violencia, pero por sobre todo de prevención y de detección de situaciones de violencia temprana de las personas, en este caso mujeres, que sufren algún tipo de violencia. Bolivia igual es un país que tiene altos índices de feminicidio e infanticidio. Prácticamente el año pasado se han llegado a registrar 94 feminicidios en Bolivia y 49 infanticidios, mientras que esta gestión hasta la fecha, prácticamente hasta hace un par de días atrás, se han logrado registrar 39 feminicidios y 11 infanticidios en Bolivia. Cabe indicar que la mayoría de estas mujeres que han sido víctimas de feminicidio se encuentran entre las edades de 17 a 30 años. Diríamos entonces que el feminicidio en Bolivia tiene un rostro mayoritariamente joven, ¿no? Y justamente son estas cifras que deben alarmarnos para que en función a diferentes estrategias e implementación de diferentes acciones coordinadas entre diferentes sectores nos permitan de alguna manera transformar esta situación, curar, erradicar cualquier violencia que atañe a la vida de las mujeres, pero por sobre todo que siga perpetuando la violencia hacia ellas y siga naturalizando que estas situaciones se van a presentar cada día más. Si pasamos a la siguiente, por favor. Dentro de entonces, ya entrando ya a las estrategias para la transformación de algunas conductas que promueven las normas de género y que son dañinas, además, para la vida de las mujeres y de todo aquello que no se considere heteronormado o que no esté heteronormado, el CIES implementa dentro de sus procesos de atención un modelo de salud sexual y salud reproductiva vinculado con dos áreas específicas muy importantes, el área de promoción y el área de asistencia. Si bien dentro de las estrategias para la transformación necesitamos plantear todas aquellas acciones que el CIES realiza para poder transformar estas conductas, consideramos que es muy importante vincular toda esta sección de la promoción también a la asistencia que se llega a realizar, porque justamente de eso se trata, ¿no? De generar, de brindar toda la información, pero no solamente de quedarnos ahí, sino también de procurar y de hacer que de alguna manera las personas reciban el acceso o reciban
la atención en función a la violencia basada en género o la violencia sexual. Y es en ese sentido que el CIES, dentro de este modelo de salud sexual y salud reproductiva, implementa dentro del área de promoción el programa de jóvenes y las acciones de incidencia política, y dentro del área de asistencia, el modelo de atención AIDA o servicios amigables para adolescentes y jóvenes, y la atención a víctimas de violencia. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Cuando nosotros hablamos del área de promoción y nos enfocamos en el programa de jóvenes y las acciones de incidencia política, podemos reconocer que dentro del programa de jóvenes realizamos 3 acciones que son estratégicas y que engloban otras subacciones que se enmarcan dentro de las acciones que realizamos en función al enfoque de género que nosotros planteamos y en función a todo lo que está enmarcado en nuestro plan estratégico institucional. Dentro de las estrategias que nosotros consideramos como exitosas, se encuentran las alianzas con instancias públicas y organizaciones de la sociedad civil, la implementación de la EIS en las unidades educativas como esencial para la transformación de aquellas conductas que promueven todavía la violencia basada en género, y la formación y capacitación de adolescentes y jóvenes en sexualidad y liderazgo. Dentro de estas alianzas con instancias públicas y organizaciones sociales, es importante que nosotros les indiquemos que el CIES tiene prácticamente acciones vinculadas con los diferentes gobiernos, ya sean, o con las diferentes instancias de gobernabilidad, ya sean nacional, ya sean departamental o ya sea local, a partir de las cuales promueve diferentes acciones que nos permiten que nosotros podamos promocionar y podamos posicionar diferentes acciones vinculadas al género, vinculadas a la prevención, vinculadas las acciones que realizan las instancias públicas con las instancias privadas. Entonces, es en ese sentido que el CIES va desarrollando estas alianzas para que se puedan ¿hola? Y Ramiro, te escuchamos, adelante. Ya, gracias. Perdón, estaba con un poquito de problemas con la garganta. Bueno, como les iba comentando, es en ese sentido entonces que las alianzas que nosotros realizamos con estas diferentes instancias públicas y privadas son reconocidas de alguna manera, no solamente por los tomadores de decisiones o por las autoridades nacionales, locales y departamentales, sino que también las organizaciones de la sociedad civil nos permiten a nosotros posicionarnos dentro de la comunidad como aquella instancia que promueve el acceso a no solamente servicios educativos o servicios vinculados a la formación en EIS, sino también destinada a diferentes acciones que promueven la reivindicación de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Entonces, dentro de estas acciones, al vincularnos con otras organizaciones y también con instancias de la sociedad civil y tomadores de decisiones, hacen que generemos una alianza estratégica con las diferentes instancias de educación a nivel nacional, departamental y municipal. A partir de esta vinculación es que se logra el reconocimiento en la implementación de un modelo educativo que ha trabajado CIES para la incorporación de la educación integral en sexualidad en las diferentes unidades educativas. Esta implementación del CIES frente a este modelo educativo propuesto por CIES ya lleva reconocida por las instancias de gobierno y justamente hace que el CIES se convierta en un aliado estratégico constituyéndose en prácticamente una instancia que brinda la asistencia técnica a los diferentes espacios de formación
Creo que estamos teniendo un poco de problemas en la conexión de Ramiro. Veamos si regresa. Una disculpa. Listo, adelante, Ramiro. Estás en mute. Sigues en mute. Estoy un poco inestable con la conexión, no sé qué pasó, pero ya Listo. estoy acá. Bueno, les iba comentando que no sé hasta dónde me escucharon, pero les hablaba sobre la implementación de la EIS en las unidades educativas e indicaba que actualmente tenemos un modelo reconocido por las instancias educativas a nivel nacional, departamental y municipal, que hacen que este modelo sea implementado y sea reconocido en los diferentes espacios de formación que tienen las maestras y los maestros. Actualmente el CIES cuenta con la articulación con diferentes organizaciones, entre estas una red de maestros, líderes y lideresas que desarrollan la implementación de la educación integral en sexualidad y prácticamente en este momento se trabaja con 299 profesores que han sido formados y profesoras que han sido formados para la implementación de la educación integral en sexualidad basada con un enfoque de género. Estos profesores al implementar y estas profesoras al implementar este modelo o estas acciones de educación integral en sexualidad logran llegar prácticamente alrededor de 10.786 jóvenes por año en sus diferentes unidades educativas. Otra de las líneas estratégicas con las cuales nosotros llegamos a trabajar es también con la formación y capacitación de adolescentes y jóvenes en liderazgo y sexualidad. Estos procesos de formación se los realizan en todos los espacios en los cuales el CIES cuenta con educadores y educadoras. Prácticamente el CIES tiene presencia a nivel nacional, exceptuando en un departamento en Bolivia, y gracias a estos procesos de formación es que se busca promover que existan jóvenes lideresas y líderes que sean educadores pares también y que promuevan de alguna manera primero en ellos la transformación de sus vidas a partir del análisis y de la reflexión y también de las diferentes acciones que promuevan dentro de la comunidad el brindar el acceso a la información a otras jóvenes y a otros jóvenes también. En ese sentido, estos procesos de formación que se desarrollan dentro del CIES se desarrollan a nivel urbano y a nivel rural, y justamente como les comentaba, durante la gestión pasada se ha logrado trabajar con alrededor de unas 244 personas más o menos para poder capacitarlos frente a liderazgo, sexualidad y también la transformación de género. Dentro de las otras acciones, me apuro, gracias, dentro de las otras acciones realizadas están la promoción en la generación de políticas públicas en cuanto a las acciones de incidencia política, el posicionamiento de los derechos sexuales y los derechos reproductivos en la agenda pública y también las alianzas para la veeduría. Cuando hablamos de la promoción en la generación de políticas públicas, queremos indicar que en esto generamos diferentes alianzas con otras organizaciones para que a partir de la construcción de políticas públicas participativas desde las necesidades y los derechos de las diferentes poblaciones, puedan ellos proponer en qué medida consideran que los gobiernos deben responder a sus necesidades. En ese sentido, se han propuesto diferentes planes, diferentes programas y leyes a los gobiernos nacional, departamental y municipales vinculados a género, a la juventud, a la prevención de embarazos adolescentes, para que los jóvenes y las jóvenes y también las mujeres puedan acceder y puedan ejercer sus derechos. El posicionamiento de los derechos sexuales y los derechos reproductivos en la agenda pública está vinculado también con los procesos de sensibilización que se llegan a tener con las autoridades locales para que reconozcan la importancia de cómo es que
generar el cambio en la actitud en relación a la violencia basada en género es una inversión para los tomadores y las tomadoras de decisión. Y las alianzas para la veeduría, pues justamente están vinculadas en todos aquellos informes que se llegan a presentar y en los compromisos asumidos por Bolivia ante las diferentes instancias de participación que tienen a nivel global y a nivel regional. Si pasamos a la siguiente, por favor, ya para ir terminando. Dentro de también las áreas que tiene el CIES y dentro de ese modelo de salud sexual y salud reproductiva se encuentra la asistencia, a partir de la cual se brinda la atención diferenciada para adolescentes y jóvenes, pero también la atención a víctimas de violencia. Dentro de la atención integral diferenciada tenemos las alianzas con el Ministerio de Salud y Deportes, a partir de la cual se reconoce que el CIES es una instancia que prácticamente lidera y promueve el acceso a la salud de la población adolescente y joven, prioritariamente de mujeres que se encuentran en algún tipo de situación de vulnerabilidad. La vinculación con las unidades educativas y los servicios de adolescentes y jóvenes también forma parte de las estrategias, ya que el CIES hace que los servicios de salud puedan llegar a las diferentes instancias educativas para brindar la atención en sus espacios educativos. Y el modelo de atención en todos los centros CIES basado en AIDAC, que justamente tiene la certificación, 3 instancias tienen la certificación en atención integral diferenciada emitidas por el Ministerio de Salud o las instancias departamentales de salud. Y en función a la atención a las víctimas de violencia, contamos con un programa denominado Atención a Víctimas de Violencia Basada en Género, quienes acceden al CIES a poder realizar sesiones de psicología con el costo de un boliviano, que estaríamos hablando como que de 20 centavos de dólar más o menos, y que a partir de este costo ellas pueden recibir asistencia y pueden recibir orientación o terapia con las psicólogas con las cuales nosotros trabajamos. Y obviamente la atención a víctimas de violencia, a las cuales facilitamos de alguna manera el acceso al ILE o a la interrupción legal del embarazo, que está enmarcada dentro de la sentencia de nuestro país que permite la interrupción del embarazo. Gracias, Rubén. Disculpa las interrupciones. Muchas gracias, Samiro. Damos paso a nuestra siguiente panelista. Maribel Luna Martínez, ya está lista, conectada. Bueno, Maribel, ella es parte de lo que es el enlace institucional de Católicas por el Derecho a Decidir en México. Maribel es feminista, mexicana, internacionalista de formación, con especialización en políticas públicas y género e intersecciones religiosas en América Latina. Desde el 2008 trabaja en organizaciones sociales y civiles como parte del movimiento por los derechos humanos en México, particularmente a favor del acceso a la justicia con perspectiva de género y el acceso al aborto legal y seguro. Como parte también de esta institución en México, ha trabajado los fundamentalismos religiosos y ha acompañado procesos de articulación desde la pluralidad religiosa como Alianza Cristiana en República Dominicana y Ecuménicas por el derecho a decidir en Honduras. Actualmente forma parte del grupo de trabajo de CLACSO sobre religiones y sociedad, tensiones, diversidades y movilizaciones en debate, y el enlace institucional de Católicas por el Derecho a Decidir. Bienvenida, Maribel. Ahorita te vamos a colocar tu presentación y bueno, ya lista, te escuchamos. Muchas gracias, buenas tardes a todas, todos, todes. Para Católicas por el Derecho a Decidir México, es un gusto compartir este espacio de reflexión con ustedes. Muy bien, primero compartirles que Católicas en México tenemos 29 años de trabajo en el país
y somos una organización de derechos humanos integrada por personas católicas y feministas, parte de un movimiento regional que defendemos los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo el acceso al aborto legal y seguro. Entre las líneas de trabajo que tenemos es la defensa de la laicidad del Estado, la erradicación de las violencias y, por supuesto, la transformación de normas sociales desde una perspectiva católica feminista amplia y progresista. Entonces, en ese sentido, me gustaría compartir con ustedes en este tema que nos convoca de normas y tradiciones de género, cómo impacta en la vida de las mujeres, un poco del contexto nacional que vivimos en México, que es relevante para que nos situemos y posicionemos en cómo estamos viendo el panorama de la violencia basada en género relacionada con las normas y tradiciones. La siguiente slide, por favor. Muy bien, lo primero que me gustaría compartir con ustedes es que en general en México se cuenta con un marco normativo amplio y robusto en términos de la violencia en contra de las mujeres. Hay reconocimiento de diferentes tipos de violencia en las leyes federales y leyes estatales, porque México tiene la característica que es un estado federado, por lo cual hay normativas que se generan a nivel federal, nacional, y hay una armonización o proceso de regulación de leyes a nivel local. Por lo tanto, tenemos leyes de protección para los derechos de las mujeres a nivel federal y en las 32 entidades. En este sentido, me voy a referir a los tipos de violencia que reconoce la normativa federal, que principalmente es en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de 2007, pero que hay otro tipo de variaciones a nivel local en las 32 entidades. Primero decir que sí hay un reconocimiento, al menos normativo, en relación a la existencia de diferentes tipos de violencia, ¿no? Ha cambiado ese enfoque tradicional en donde únicamente se percibía la violencia física, aquella que era visible, como una afectación directa a las mujeres. Ahora hay un reconocimiento de la existencia de la violencia psicológica, patrimonial, la económica, la sexual y otro tipo de violencias. Particularmente una que me parece relevante es la obstétrica y también la simbólica. La simbólica es relevante para el tema que vamos a abordar porque tiene que ver con que se reproducen ideas o estereotipos de género, mensajes que normalizan en el ámbito familiar, social y de las políticas y las leyes la subordinación de la mujer, ¿no? Entonces no únicamente se queda en el ámbito de las ideas que se comparten socialmente, sino se trasladan a las leyes y las políticas públicas. Entonces es importante este tipo de violencia para el tema que estamos abordando. También la ley federal reconoce diferentes modalidades o ámbitos donde se suscita la violencia en contra de las mujeres. Y sabemos que hay diferentes ámbitos, entre ellos el familiar, laboral, docente, en la comunidad, el espacio público, la violencia institucional en el ámbito por parte de las instancias, que no nada más puede ser activa, sino por omisión, ¿no? Entonces eso es también relevante, este ámbito, violencia política, la digital, la mediática y la violencia más grave de todas que tiene que ver con la agudización de un sistema que protege y reproduce la violencia en contra de las mujeres, que es el feminicidio. Entonces, partiendo de eso, digamos que hay un marco normativo de reconocimiento. Es pertinente decir que hay un desafío importante de las ideas y la cultura patriarcal que existe en México para la implementación efectiva de leyes. Todavía vemos una gran brecha entre el marco normativo y el ejercicio efectivo y la garantía por parte de las instituciones públicas. Todavía hay una serie de prejuicios que se reproducen en el ámbito institucional que impide que las mujeres puedan tener un acceso efectivo a una vida libre de violencia. Entonces, algo importante, un segundo punto para el contexto, es identificar que en términos de datos que tenemos en México, ha habido un incremento de la violencia en contra de las mujeres, una agudización en México que se ha visto en las últimas décadas. Los datos más recientes los obtenemos de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, en DIRE, que es una
encuesta que realiza la institución encargada de emitir datos estadísticos y geográficos en México, que se llama INEGI, y el objetivo de esta encuesta es dar cuenta justamente cómo se vive el panorama en México de los tipos y modalidades de la violencia que les acabo de comentar en el marco normativo. Entonces, lo que nos dice la INDIRE es que ha habido, sobre todo en los últimos años, de 2016 para estos años, un incremento de 4 puntos en relación a las violencias que viven las mujeres. Tenemos el dato que de las mujeres de 15 años y más en México, al menos 7 de cada 10 mujeres han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Además, esto va acompañado de altos niveles de impunidad, es decir, cuando las mujeres atraviesan esa barrera que implica realizar la denuncia en las instancias públicas o en las fiscalías, se enfrentan a una serie de obstáculos adicionales por los cuales no se llega a la justicia o la justicia tradicional conocida en las instituciones públicas. Entonces, los niveles de impunidad en relación a la violencia contra las mujeres son arriba del 95% en el país. Entonces, ese es un escenario grave que nos da cuenta de la situación de la brecha y la falta de implementación efectiva de la normatividad en relación a la violencia. Un tercer punto que me gustaría compartir es en relación al contexto social en torno al auge de los fundamentalismos religiosos. México tiene una tradición histórica en donde el principio de laicidad es muy importante y está, digamos, reconocido a nivel constitucional. Esto significa que haya al menos en lo normativo, una autonomía de lo religioso frente a lo político o una división entre las acciones del Estado y las religiones. Sin embargo, en la práctica, la realidad es que hay una fuerte presencia de las instituciones religiosas, sobre todo en la arena mediática y política. Entonces, tienen una fuerte influencia en las leyes, en las normas, pero también en el ámbito social. Entonces, hay un elemento relevante que se ha suscitado en los últimos años, a partir del 2019, que ha habido una importante transformación en las normas en relación a la despenalización del aborto, que es uno de los ejemplos de los cambios normativos favorables, en donde desde el 2019 para acá se han avanzado en las despenalizaciones del aborto en los estados. De esta manera, al día de hoy, contamos con 11 entidades de las 32 que son en México que han avanzado para despenalizar el aborto. Entonces, este cambio, que es un cambio relevante, ha generado la reacción de diversos grupos fundamentalistas, no solamente la presencia de las religiones en el ámbito mediático y en la arena política, sino también la presencia en la incidencia de espacios de toma de decisión. Y un elemento relevante de esta transformación es una nueva configuración de los fundamentalismos religiosos o conservadurismos religiosos en México, en donde han sofisticado sus estrategias. Por ejemplo, lo que vemos ahora es que se están enfocando en una presencia de los congresos estatales o los espacios legislativos de los estados para poder generar obstáculos para estos cambios normativos o impulsar algunos retrocesos. Entonces, esa es una alerta importante. También se están enfocando con estrategias en redes sociodigitales, pero no desarticuladas, sino a manera de plataformas que empiezan a impulsar una serie de estrategias cuando hay algún avance o posibilidad de avance y están particularmente dirigidos a poblaciones jóvenes. También vemos que hay un particular interés de los fundamentalismos religiosos en el trabajo territorial y comunitario. Algo que ha ido cambiando porque anteriormente ponían su foco a nivel federal y ahora se están focalizando, ¿no?, en algunos estados. Y finalmente, para el término del contexto, algo relevante es que hay nuevas alianzas entre los propios fundamentalismos religiosos. Antes nosotras señalábamos la injerencia de la jerarquía de la Iglesia Católica en el espacio público, pero ahora también vemos actores fundamentalistas evangélicos en donde han generado alianza, particularmente para establecer una agenda política en contra de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pero también de las personas LGBTI+, o aquellas identidades no normativas. Entonces, así es como está el escenario del contexto en México para darnos una idea de dónde partimos. La siguiente slide, por favor. Y entonces,
Particularmente en relación a algunos datos de violencia al agudizar la mirada, vemos que de estas 7 de 10 mujeres que han vivido algún tipo de violencia en México, cuando vemos las violencias desagregadas, la ENDIRE nos dice que, por ejemplo, de estas 7 mujeres, al menos, ¿no? 3 mujeres han vivido algún tipo de violencia económica, patrimonial o discriminación. Esto significa que se pone en riesgo elementos de su supervivencia o insumos que son fundamentales en relación a su patrimonio y estabilidad económica, que es una forma de control de las mujeres. También nos dice que el 51.6 de las mujeres, o sea, la mitad, ¿no? Han vivido al menos algún tipo de agresión vinculada con una violencia psicológica. El 34.7, alguna violencia relacionada con agresión física, y la mitad, ¿no? Alguna agresión relacionada con la violencia sexual. Esto es un panorama nacional en México. Hay otros datos relevantes, por ejemplo, en relación al feminicidio. México es uno de los países con los datos más preocupantes en este ámbito, en donde 10.5 mujeres u 11 mujeres son asesinadas diariamente por razones de género. Entonces, estos datos nos dan como un panorama más preciso de efectivamente cómo se está viviendo la realidad de la violencia en contra de las mujeres en el país. La siguiente, por favor. ¿De dónde partimos nosotras desde Católicas por el Derecho a Decidir para el trabajo en relación a la violencia basada en género y cómo esta se ve afectada a partir de las prácticas culturales dañinas para las mujeres y las identidades no normativas? Lo primero es que es importante identificar que los análisis que se han generado se han ido transformando a lo largo del tiempo en esos instrumentos internacionales de derechos humanos vivos que van cambiando constantemente. Nos dicen que ha habido un cambio y una transformación de lo que anteriormente se entendía como violencia a lo que hoy estamos entendiendo desde una perspectiva distinta y más integral sobre la violencia. Y aquí retomo un poco lo que señala la Recomendación General 35 de la CEDAW, que es una actualización justamente de la Recomendación 19, en donde nos dice que no podemos entender la violencia sin entender el fenómeno de la discriminación y que a su vez no podemos entender el fenómeno de la discriminación como una situación aislada de la violencia. Es decir, es una dinámica que se va generando de manera de ida y vuelta y que de alguna manera afecta de manera transversal la vida de las mujeres, excluyéndolas de procesos participativos, de toma de decisión, del acceso a derechos, a servicios, y también esto constituye una violencia en diversos ámbitos de la vida, que tiene que ver con la subordinación de las mujeres, las asimetrías de poder y las desigualdades de género. Hay una situación sistemática e histórica que se reproduce. Entonces, lo primero es identificar que existe esta relación y no las podemos entender como fenómenos desvinculados. Lo segundo es que la recomendación nos hace el énfasis de la importancia de entender la violencia como un problema social más que individual. En México todavía persisten algunas ideas como frases tales como la ropa sucia se lava en casa, ¿no? Esto hace una alusión a que cuando tienes problemas en el ámbito familiar, estos deben ser resueltos en ese ámbito, no corresponden al ámbito social ni al ámbito del Estado. Y lo único que hace esta idea, ¿no?, es reproducir la violencia y quitar la responsabilidad que implica de todos los actores comunitarios, estatales, familiares y del propio Estado. Entonces, partimos de el principio de que la violencia es una situación que nos implica a todas las instancias, instituciones, organizaciones, actores comunitarios para la transformación de esta situación sistemática que se ha reproducido históricamente. Ahora, es importante señalar que efectivamente hay una situación de violencia por razón de género que afecta de manera diferenciada y desproporcionada a las mujeres y las niñas. Esto sobre todo en México lo vemos con la violencia, por ejemplo, basada en el género en relación al feminicidio, a la violencia sexual y a la desaparición de personas. Como ustedes saben, en México ahora se está viviendo una situación grave en relación a la desaparición y cuando ponemos los lentes en los datos y las cifras vemos que hay una situación específica que afecta a las adolescentes y las niñas que sobre todo está relacionada con
la explotación sexual y que son víctimas de la trata. Entonces, es necesario identificar la importancia de la perspectiva de género para analizar estas problemáticas y entender que efectivamente este tipo de violencia tiene características y condiciones particulares. Pero además, también la violencia basada en género la entendemos desde una conceptualización más amplia, en donde tiene una afectación particular a aquellas identidades no normativas, aquellas personas que se identifican como LGBTQ+, o de la diversidad sexogenérica, porque vemos que todavía persiste este binarismo de género, en donde nada más se entiende una concepción tradicional del mundo de hombre y mujer, y un biologicismo radical, en donde se entiende únicamente la genitalidad como un elemento para relacionarlo con la identidad o la persona que eres, ¿no? Entonces, partiendo de eso, vemos el impacto de la violencia basada en género como un ámbito amplio que cruza y afecta diversas dimensiones de las personas y en particular de las mujeres, las niñas y las identidades no normativas. Además, es importante señalar que conceptualmente es necesario incorporar el enfoque interseccional en los análisis porque el género cruza con otras condiciones o categorías en donde no solamente se agudiza la situación de la violencia particular, sino que es diferenciada. Entonces, aquí tenemos otras categorías relevantes que es importante considerar con la violencia basada en género, que tiene que ver con la orientación, la identidad de género y otras expresiones de género, las discapacidades diversas o diversidad funcional, la identidad étnico-racial, ¿no? Por ejemplo, en México, apenas hace unos años ha habido una modificación constitucional para reconocer a las personas afromexicanas a nivel constitucional, ¿no? Entonces, es indispensable visibilizar los diferentes sistemas de opresión, como son el racismo, el machismo, la exclusión, el capacitismo, el edadismo, entre otros, que se suman para generar este tipo de exclusiones sistemáticas que estamos viendo en este contexto mexicano y en América Latina, me parece. Y por último, en el marco conceptual, es preciso decir que las instituciones reproducen la violencia. Estamos hablando de instituciones por parte del Estado, sobre todo donde hay una relación asimétrica de poder, por ejemplo, en las instituciones de salud, en donde está el personal médico y las mujeres y personas en general, en donde se asume que el personal médico es quien tiene la última palabra o la razón, más allá de las experiencias de la persona. Entonces se reproduce esta situación de violencia institucional en este ámbito. También en la educación es un ámbito donde es muy común, donde esta relación asimétrica de poder se dé a partir del profesorado y el alumnado, en donde hay una relación desigual y se parte de que en general la institución o el profesorado es que tiene la última opinión. Y aquí, por ejemplo, lo vemos en cómo se determina la educación integral en sexualidad en las instituciones públicas, ¿no? Entonces hay un cruce directamente relacionado con este tema. Pero también vemos que hay otros actores institucionales que reproducen la violencia y para católicas es fundamental identificar que la jerarquía de la Iglesia Católica como parte de esta iglesia institucional sigue reproduciendo ciertos patrones o prácticas culturales dañinas que afectan a las mujeres y a las identidades normativas. Algunos ejemplos, por ejemplo, en donde identificamos que la religión católica, pero también otras religiones tienen un impacto en reproducir estas ideas de género, son en torno a entender que el matrimonio es únicamente para la reproducción y es únicamente entre un hombre y una mujer, ¿no? Partiendo de este binarismo de género. No hay otra posibilidad. Por eso se genera un discurso de odio y exclusión a las relaciones tanto de hombres como de mujeres lesbianas, ¿no? Hombres homosexuales y mujeres lesbianas. También hay una idea de la negación del divorcio, a pesar de que en el ámbito familiar haya una situación grave de violencia. En general, las instituciones religiosas reproducen la idea de que no es posible una separación con tal de mantener el núcleo familiar tradicional, entre comillas, y por lo tanto, en general, las mujeres son las que tienen que soportar o vivir este tipo de violencias, en donde vemos que, de acuerdo a la ENDIRE, es donde más se vive en el ámbito familiar por personas, ¿no? De la pareja.
También vemos que existen discursos que se reproducen en el ámbito religioso, como los discursos de odio, en donde se justifican ciertas ideas, por ejemplo, las mal llamadas terapias de conversión para las personas homosexuales o lesbianas, o las personas no binarias, en donde las iglesias en muchas ocasiones solapan este tipo de procedimientos violentos. En el mismo sentido, en México hemos tenido declaraciones por parte de representantes de la iglesia, en donde se señala que las mujeres son asesinadas o víctimas de violencia feminicida debido a que están fuera de su casa, ¿no? Justificando que el hecho de que las mujeres salgan o participen del espacio público es como una sanción normalizada y que se acepta a nivel social. Entonces, esto evidentemente tiene una afectación vinculada con la violencia simbólica que implica por parte de una jerarquía católica. No nada más se reproduce en el sentido de hacer alusión a los documentos oficiales como la Biblia, sino también que es un mandato divino, ¿no? Que Dios estableció estos estereotipos tradicionales de género y por lo tanto tienen que estar en la agenda pública. Y también hay una idea de reproducir esta mistificación de la Virgen de Guadalupe, ¿no? En donde ciertos valores como la idea construida de la virginidad se le da una relevancia importante, y también la sumisión. Entonces espera que las mujeres, tanto dentro como fuera de la iglesia, tengan estas características, y entonces esta violencia simbólica se reproduce dentro de las iglesias, pero también fuera de las iglesias. La siguiente, por favor. Muy bien. Particularmente, desde Católicas nos gustaría compartir algunas estrategias transformadoras que tienen que ver con el marco de la interseccionalidad y el proyecto de futuros feministas libres de violencia. Actualmente estamos impulsando una serie de acciones enmarcadas en dos componentes que nos parecen relevantes. Por un lado, evidenciar particularmente la violencia que afecta a poblaciones históricamente excluidas cuyos derechos han sido vulnerados. Y esto es un énfasis de cómo vive la violencia basada en género las mujeres afromexicanas e indígenas a partir de la racialidad, ¿no? La identidad étnico-racial. También las personas con discapacidades y de la diversidad sexogenérica. Nos interesa particularmente identificar estos énfasis, y entonces así es como hemos considerado que una estrategia transformadora esencial es incorporar la interseccionalidad en los procesos tanto institucionales como en los procesos externos, como son ciertas iniciativas enmarcadas en los proyectos. Otro elemento, un componente transversal de las estrategias transformadoras, es cuestionar e identificar aquellas normas dañinas de género que en general tienen algunos elementos influidos por las enseñanzas religiosas conservadoras. Y en este sentido, en este marco de estos componentes, hemos impulsado tres particularmente. Lo primero es que estamos haciendo un informe sobre la situación en México de la violencia basada en género, de estas interseccionalidades, cómo visibilizamos y sistematizamos la violencia específica que están viviendo las mujeres afromexicanas e indígenas con discapacidad y las personas de la diversidad sexogenérica. Nos interesa identificar particularmente las experiencias de las personas para posicionar qué tipo de violencias no están siendo visibilizadas, no nada más en el espacio público, sino también en las leyes y en las políticas impulsadas por el Estado. Entonces estamos realizando una documentación de esta evidencia, en donde estamos participando con diferentes aliadas, compañeras, organizaciones, especialistas en los diferentes temas que les cruzan y les atraviesan. También pensamos que esta estrategia está vinculada con una campaña de comunicación en donde es necesario traducir e informar de estos hallazgos a la población mexicana, y además llevar a cabo un proceso de documentación para la incidencia política, es decir, presentar estos hallazgos con actores e instituciones tomadoras de decisión, para que se incorporen estas demandas específicas en elementos concretos de recomendaciones al Estado mexicano. Una segunda acción que estamos realizando es la construcción de una metodología pedagógica de intervención en terreno a partir de Catolicadas. Catolicadas es una serie que hemos impulsado desde el 2012,
que es una serie basada en dibujos animados que reflexiona sobre distintos temas de religión, sexualidad y reproducción, en donde se presentan los dilemas éticos que viven estos personajes. Por un lado está Sor Juana, que es una monja liberal feminista, y por el otro lado está el Padre Beto, que representa la jerarquía institucional tradicional. Entonces, Catolicadas abordamos diferentes temas y en este momento estamos desarrollando episodios específicos co-construidos con aliadas para visibilizar este tipo de situaciones interseccionales, de cómo afectan particularmente esos grupos de población. Entonces, tenemos 3 episodios particularmente que los verán próximas semanas, que saldrán, y nos interesa que a partir de los episodios de Catolicadas, estos 3, pero la serie en general, se realice un proceso de reflexión en espacios a nivel local, en terreno directamente. Entonces, esto se puede fomentar a través de diversas dinámicas como cine debates o construcción de murales, periódicos murales, pero que genere en el ámbito comunitario un proceso de reflexión y diálogo entre las personas participantes a partir de Catolicadas, que nos parece una herramienta muy importante para transferir este tipo de argumentos alternativos a los tradicionales desde la Iglesia Católica, en donde es posible reflexionar desde otra postura más progresista de la visión, desde la visión teológica. Y finalmente, estamos impulsando un proceso de formación a formadoras, a personas líderes comunitarias, en donde estamos construyendo una metodología pedagógica para que personas formadoras puedan replicar un proceso que permita cuestionar e identificar las normas dañinas de género a nivel también comunitario, y donde esto genere un proceso, ¿no?, de réplica de estas personas líderes comunitarias en sus espacios y así sucesivamente. Nos estamos enfocando en algunos estados en particular que tienen características relevantes para las intersecciones que estamos abordando, pero se pueden utilizar también en todos los contextos. Y finalmente, para concluir la parte de estrategias transformadoras, quiero compartirles que un elemento clave ha sido la construcción de alianzas, no solamente en estos procesos de intervención, sino en general para el trabajo de Católicas, en donde se ha construido alianzas diversas, en particular con las teólogas feministas en México y en Centroamérica y el Caribe, en donde estamos posicionando una voz alternativa, en donde una iglesia distinta es posible y donde estamos cuestionando las normas patriarcales de las instituciones religiosas. Un posicionamiento común de las instituciones religiosas fundamentalistas es que si no estamos de acuerdo, que las mujeres no salgamos. Justamente pensamos que esa es una postura patriarcal en donde la estrategia es excluir a las mujeres de los espacios, en donde no solamente hemos sido parte, sino que también hemos construido, y que es posible reconstruir desde un enfoque feminista distinto. Y también, bueno, hemos trabajado con personas, organizaciones y colectivas que tienen trabajo y experiencia desde la interseccionalidad. Esto es muy importante para nosotras porque también ha implicado desafíos de cómo nosotras vamos incorporando este enfoque de manera real y práctico con ajustes adecuados en nuestra institución, ¿no? Entonces, bueno, aquí les dejo una de las imágenes que justamente desde Católicas planteamos en nuestros argumentos para reivindicar la autoridad moral que tenemos las personas en general y en particular las mujeres para tomar decisiones en nuestro proyecto de vida, en donde decimos: María fue consultada para ser madre de Dios. Y la siguiente slide, por favor. Y bueno, cierro con este mensaje, ¿no? En donde para el equipo de Católicas por el Derecho a Decidir es muy importante posicionar justamente que hay argumentos alternativos desde las teologías feministas, como católicas feministas, que estamos posicionando y que es importante en la reivindicación de las instituciones eclesiales, en donde decimos que la diversidad también es creación divina. Les agradezco mucho por su tiempo y esperamos podamos conversar de algunos puntos más en las preguntas. Muchísimas gracias. Gracias, Maribel. Y bueno, creo que hay una pregunta aquí que nos han dejado uno de los panelistas que dice: en el caso de México, dice Mariana Basaldua, en el caso de México, ¿trabajar desde la religión católica sigue siendo relevante? Dice, ya que por lo menos en las clases educadas se asocia a la Iglesia Católica como institución que protege a abusadores y violadores. El caso de los legionarios de Cristo, si sigue siendo relevante, ¿cómo trabajan con las mujeres más jóvenes y vulnerables que no se adscriben como practicantes de la religión católica, sino
como con el ejercicio de las espiritualidades. Y por último dice, ¿con cuántas mujeres víctimas de violencia trabajan al año? Esas preguntas nos indica nuestra panelista. Muy bien. Lo primero es decir que nosotros vemos que es importante seguir posicionando las voces alternativas de las posiciones tradicionales de la iglesia, ¿no? Justamente para romper estos estereotipos tradicionales de género y esta violencia simbólica que sigue reproduciendo las iglesias y en particular la jerarquía de la Iglesia Católica. Nosotras hemos sacado una encuesta justamente que se llama Encuesta de Opinión sobre Religión, Política y Sexualidad en 2021, que les podemos compartir el link, ¿no? En donde esta encuesta es la cuarta encuesta que realizamos en Católicas México, que identifica aquellas posiciones de la Iglesia Católica, pero este año particularmente trabajamos también con la Iglesia, con personas que se identifican como evangélicas, personas que se identifican como católicas y personas que no se identifican con alguna religión, sobre qué piensan de diversos temas que nos interesan relacionados a la religiosidad y la sexualidad, como la sexualidad y la reproducción, la laicidad del Estado, la educación sexual y el aborto. Y en general lo que identificamos en las 4 encuestas que hemos sacado en estos años, es que hay una brecha inmensa entre lo que piensa la jerarquía de la Iglesia Católica institucional, que es la que concentra el poder, y lo que pensamos la feligresía católica, evangélica y otras identidades, incluso personas que no tienen alguna religión. Hay una brecha inmensa en donde cada vez la sociedad mexicana y la feligresía católica estamos de acuerdo en una iglesia más abierta y progresista. Entonces, para nosotros nos parece importante seguir hablando de esto para romper ese mito de que las iglesias somos monolíticas, ¿no? Hay una pluralidad inmensa de voces alternativas que estamos de acuerdo con la apertura, la defensa de la laicidad, la pluralidad de ideas, para seguir posicionando y cambiando estos estereotipos tradicionales de género que siguen reproduciendo y afectando de manera gravísima la violencia en contra de las mujeres. Entonces, bueno, eso, y en términos de los datos, bueno, ahí varían muchísimo el alcance que podemos tener, pero en general tenemos ahora un trabajo específico con, por ejemplo, las juventudes y diversas organizaciones colectivas interseccionales que estamos realizando, sobre todo a nivel estatal. Muchas gracias. Muchas gracias, Maribel. Y pues bueno, para cerrar nada más nos gustaría darle la palabra a el resto de nuestros panelistas, a Laura y a Ramiro, para que pudieran decir algún mensaje de cierre o alguna reflexión de cierre. Tal vez si me permiten, gracias nuevamente, Rubén. Bueno, creo que es muy importante que todas las personas reconozcamos que la violencia hacia las mujeres atañe la vida y la dignidad de todos en realidad. La comunidad en la que vivimos tiene que ser un espacio en el cual todos y todas tengamos el derecho de poder desarrollarnos con todas nuestras potencialidades en un espacio que garantice nuestra dignidad y el ejercicio pleno de nuestros derechos sexuales y nuestros derechos reproductivos. Así que es responsabilidad de todos poner un granito de arena para poder transformar esta situación y poder hacer que las personas, en este caso mujeres, puedan alcanzar el nivel más alto de dignidad. Bueno, me gustaría finalmente mencionar, ¿verdad?, que es importante tener siempre, o hacernos siempre el cuestionamiento de las normas y tradiciones de género. Para CEPAN es importantísimo y creemos firmemente que mientras no hagamos cambios estructurales en el tejido social, en el ámbito educativo, en el trabajo de la familia, que es donde surgen estos estereotipos y se reproducen estos modelos heteropatriarcales, ¿verdad? Mientras no hagamos ese trabajo intensivo, las mujeres van a seguir facturando, ¿verdad?, toda la violencia machista que se vuelca contra ellas. Además, mencionar que es importantísimo pensar en el trabajo que se realiza desde EIS, en Educación Integral para la Sexualidad, ya que es la que nos permite educar, ¿verdad?, en salud sexual y salud reproductiva, y a su vez prevenir el abuso y la violencia sexual. Gracias. Excelente, muchas gracias, Ramiro, Laura. Maribel, unas últimas palabras.
Muchas gracias. Pues únicamente agradecer el compartir con ustedes. Les invitamos a seguir nuestras redes sociales, nuestra página, y les podemos mantener informados para ver los siguientes capítulos de Catolicadas. Entonces, bueno, es un gusto haber compartido con ustedes y el público. Gracias, Maribel. Pues nada, muchísimas gracias a nuestros panelistas el día de hoy, Ramiro, Laura, Maribel, también a mi compañera Catherine por acompañarme en esta moderación. Les agradecemos mucho a todas las asistentes que nos han acompañado el día de hoy. Les recordamos que este webinar es el primero de una serie de webinars que estaremos teniendo en el marco del proyecto Futuros Feministas Libres de Violencia. Todas las personas que se han registrado y que han participado el día de hoy recibirán más información de los siguientes webinars en las siguientes semanas. Y pues nada, les agradecemos mucho su participación y que tengan un excelente día. Hasta luego. Gracias.